Uno de los grandes problemas del tratamiento del trastorno de espectro autista, por un lado, es no conocer la causa y por otro lado, las medicaciones que tenemos a día de hoy a nuestro alcance. La medicina alopática está utilizando en estos momentos con estos pacientes, que son muy jóvenes en muchos casos, inhibidores de la recaptación de serotonina y o noradrenalina, está utilizando antipsicóticos típicos y atípicos como la olanzapina o la risperidona, está utilizando en pacientes de espectro que tienen un perfil de hiperactividad estimulantes, estamos utilizando benzodiazepinas con el problema que ello conlleva a medio largo plazo a nivel cognitivo, esos efectos secundarios que presentan, y por otro lado la adicción, evidentemente a partir de unos 6 meses de uso cotidiano puede aparecer. Y los antiepilépticos, no olvidemos que el 30% de pacientes con trastorno espectro autista padece una epilepsia refractaria. Por lo tanto, el abordaje de estos pacientes es complicado y realmente yo creo que el cannabis representa una alternativa a día de hoy. ¿Qué hacemos con nuestro hijo? Administramos estos fármacos de los cuales sabemos que tampoco la eficacia es demasiado interesante realmente. ¿Por qué estos pacientes están llegando a nosotros? ¿Por qué estos padres se están interesando en el cannabis cuando nunca lo han usado y cuando en su cabeza nunca hubiera entrado hace 3-4 años que su hijo tome cannabis, incluido THC en la mayoría de casos? Yo a todos los pacientes que trato les doy THC, evidentemente, aparte de cannabidiol u otros cannabinoides que usamos. El cannabis representa una alternativa real a día de hoy para estos pacientes. Son patologías complejas, son patologías que afectan a todo el entorno familiar. Estos críos tienen sintomatologías muy diversas, en muchos casos agresivas, son cambios de conducta agresivo. Solo voy a mencionar quizá la sintomatología más llamativa. Se llegan a autolesionar, lesionan a personas que están en su entorno, pueden ser sus padres, sus hermanos. Habitualmente duermen mal estos pacientes, hay problemas de insomnio difíciles de tratar, hay problemas de frustración. Estos peques sienten emociones, perciben el entorno de manera diferente, procesan los estímulos sensitivos de manera diferente, ahí tienen un problema, y por otro lado no pueden expresar emociones y tienen graves problemas de comunicación. Muchos de estos pacientes no tienen lenguaje verbal, sí hay comprensión verbal con su entorno directo, esto me llama siempre mucho la atención. La madre y el padre se comunican con ellos en un 100%. Y esto quiere decir que si trabajamos sobre esta disfunción cerebral, no hay otra cosa quizá que esto, podemos realmente a medio plazo conseguir resultados muy interesantes. Los resultados más interesantes que observamos incluso a corto plazo, cuando hay epilepsia refractaria asociada, evidentemente tenemos ahí una referencia en cuanto al patrón crisis. Si mejoramos, disminuye la frecuencia, podemos cambiar la intensidad, disminuir la intensidad de las crisis. A veces cambia el tipo de crisis, eso son buenas señales. Por otro lado, podemos observar unos efectos realmente curiosos sobre la esfera cognitiva. Hemos tenido casos en los cuales nos han descrito los padres por primera vez el primer contacto físico, el primer abrazo padre-hijo, a los 4 años. Fue después de 3 días de tratamiento con cannabidiol. Padre a favor y madre absolutamente en contra. Lo explico porque no todo siempre es como es. Y en este caso realmente fue emocionante. El paciente evidentemente sigue en tratamiento. Es un crío que ha normalizado bastante la escolarización en escuela especial, pero está rindiendo bastante. Su estado de ánimo ha mejorado y a nivel cognitivo está interactuando con sus padres, cosa que, como os digo, no había ni contacto físico,
ni seguimiento visual. Ese es otro de los factores que también vemos rápido. Los padres a veces llaman emocionados: Mariano, ¿es posible que esto esté pasando? Digo, ¿tú lo estás observando? Pues, ¿quién mejor que tú para decirme si eso es cierto, amigo? Porque otra cosa muy curiosa es que yo, por lo menos, y creo que todo el grupo de trabajo, generamos una relación con los padres porque son mi prolongación para tratar al paciente. Son mis brazos, son mi nariz, son mis ojos, son mis oídos. Porque yo no, es un tratamiento un tanto especial. Hay pacientes que los veo periódicamente, pero hay muchos pacientes a los cuales no conozco. Y es muy especial. ¿Por qué eso se puede hacer? Por dos razones. Porque trabajamos con los padres, porque el hijo no se puede expresar, por lo tanto no tenemos interlocutor. Y tercero, porque tratamos con cannabinoides. Si fuera otra cosa yo no me atrevería a ponerlo en marcha de esta manera, pero realmente con cannabis y la información clínica que necesitamos nos la pueden dar los padres, podemos trabajar sin tocar, sin explorar al paciente. Así todo, tengo mi álbum, evidentemente, con las fotos de mis pacientes, con los vídeos de mis pacientes, que se me envían periódicamente para poder ver la evolución de una manera dinámica, y me hace mucha ilusión recibir estos documentos audiovisuales porque pienso que son muy interesantes. Pero es curioso, en este ámbito trabajamos con imagen audiovisual, trabajamos con los padres, y el contacto que tenemos es básicamente con padre o madre de nuestro paciente, porque el paciente no es activo para poder extraer todos estos datos. La pediatría tiene esto, de todas maneras, es la magia de tratar a personas que no te van a decir nada. Tienes tú que observar. En este caso nos ayudan los padres mejor que nadie, pero esto es apasionante tratar niños, es quizá lo que más me gusta en este ámbito. Un niño sufriendo para mí no tiene ningún tipo de justificación. El tema del cannabis en niños viene realmente determinado por el uso de THC. El THC en el año 91 se hizo un estudio que indicaba que en ratones durante el embarazo la madre es sometida a dosis altas de THC por vía intraperitoneal. Después del parto, esos ratones se les somete a estudios, test, sobre todo en el laberinto que utilizan para ver si sufren o se podía detectar algún tipo de deterioro cognitivo, de déficit neurosensorial, después de haber estado expuestos durante el periodo fetal a dosis, como digo, muy altas de THC. Parece ser que alguno de los ratones tenía ciertas dificultades si comparábamos con el grupo, con el patrón que no había estado sometido a THC, en cuanto a resolver ciertas actividades dentro de este laberinto de habilidades. Eso es lo que hay. En 2016 se publicó otro trabajo del cual no hace muchos días, hace 3 días hablé de ello en el Congreso en Medellín, en este caso, por el cual parece ser que las moléculas que activan el receptor CB1, sobre todo a nivel del tálamo, en sistema nervioso central, podrían inducir un déficit en la neuronalización de ciertas áreas de la corteza cerebral, sobre todo de los haces tálamo-sensoriales, tálamo-corticales. Esto, claro, esto es relativamente importante porque esto que vendría desde el punto de vista clínico a representar que todos los estímulos sensoriales que nos llegan no los estamos proyectando correctamente al córtex y no los estamos integrando de manera correcta. Bueno, cerebro de ratón no tiene surcos ni circunvoluciones, es lisencefálico. Por lo tanto, realmente el ratón y nosotros compartimos muchísimos genes, carga genética, pero el cerebro del ratón es válido, claro que es válido para estudiarlo, pero tan válido como para quizá ser realmente concluyente este tema. Yo me mostraría, por supuesto que soy tan cauto como para, incluirlo en una exposición en la cual hablo de cannabis que utilizo, evidentemente hay que estar atento a todo esto y siempre lo he estado. Creo que somos honestos en este tema, pero por otro lado hay que profundizar en todo caso.
en nuestra experiencia, hemos buscado otras informaciones correlativas. ¿Cuántas mujeres durante el embarazo en poblaciones extensas se ha fumado cannabis en los años 60, 50, 70, cuando no había información? ¿Se ha generado epidemiológicamente algún tipo ¿se ha encontrado algún tipo de patología derivada de esto? No, nunca. Puede haber una disminución de peso al nacer, solo el tabaquismo ya genera esta disminución de peso. No hemos encontrado esto nunca. Yo he rebuscado un poco y la verdad es que no lo he encontrado. De todas formas, como digo, bueno, tenemos que estar atentos. Y ahora diré que con los casos que yo trato, realmente, con los casos que tratamos, y a los padres se les explica todo esto, soy el primero, evidentemente, en exponerlo. Quizá un fallo de neuronalización supuesto en ciertas áreas no me parecería lo más importante, porque estamos viviendo un caso en el que en muchos momentos es un caso, no diré de vida o muerte, pero sí que diré que o actuamos en este momento o realmente ya no lo hagamos. Por lo tanto, valorando los casos en los que actuamos con cannabis, que son casos primarios, es la última puerta que se abre todavía. Cualquier paciente que nos viene a ver es un paciente muy complejo. Los más fáciles son muy complejos. Por lo tanto, tenemos que pensar que si todo esto se normaliza, también actuaremos en otros momentos. Pero con los críos, THC en un cerebro inmaduro, podemos actuar sobre la plasticidad negativamente. De entrada, el 90% de los cerebros con los que trabajo ya están tan gravemente lesionados que no me planteo este asunto. Ni yo, ni los padres. Creo que en estos momentos, después de bastantes miles de años de uso de cannabis sativa, L, Linneo, en este momento vamos a vivir un poco una revolución. Quizá esa revolución con el cannabis viene por el negocio que va asociado a esto, evidentemente. No es la salud la que ha desencadenado este boom de cannabis, creo yo, ni mucho menos, es el dinero. Bueno, vamos a aprovechar ese tren, vamos a ponernos en el vagón de los pequeñitos, de los que queremos trabajar en una línea, de los que quizá el dinero realmente no es nuestra principal motivación, de los que estamos a favor del autocultivo, para que la gente pueda tener su propia medicina, pueda saber qué variedad es la que mejor le va. Ahí les podemos ayudar, tanto los cultivadores como los profesionales de salud que trabajamos en este ámbito. Evidentemente, este autocultivo va a permitir que la gente en su casa, en su entorno, en sus comunidades, sean cuales sean, de forma corporativista, como sea, pueda tener su medicina a un precio justo, a un precio de coste. Y eso es muy importante. Usar cannabis no tiene que ser caro, para nada, tiene que estar al alcance de todos. Las semillas de cualquier planta deben ser patrimonio de la humanidad, eso no patrimonio de algunas multinacionales. Y sobre todo en el tema del cannabis, ahí hemos llegado quizá a tiempo con esto. Y esto debemos mantenerlo y sobre todo debemos defenderlo. Son de todos, estas semillas son patrimonio de todos. Cultivando esperanza, esas dos palabras me parecen maravillosas. La única manera que creo de podernos enfrentar a estos grandes holdings que ya han surgido, de estos señores, llegó el maletín de piel elegante y el señor de Armani al mundo del cannabis. Bueno, era evidente que eso iba a llegar. El mamífero humano desarrolla proyectos perversos con cualquier actividad en la cual hay interés, pero finalmente pienso que debemos potenciar estos pequeños proyectos, que ya no son tan pequeños, desde los puntos de origen, y a nivel planeta debemos tener todas estas referencias para unirnos un poco en las características de cada lugar, que es diferente, pero con este fin común de defender la planta, de dignificarla.